Bueno, vamos a dar culminación en esta mañana. El libro de Filipenses, el cual, como les decía, hemos venido estudiando por algunos meses. La semana pasada nuestro hermano José nos daba allí las claves acerca de un secreto, ¿verdad?, que tenía Pablo y que compartió con nosotros y que Pablo lo dejó aquí en esta carta para que hoy nosotros pudiéramos leerlo. Y también pudiéramos vivir de la forma en la que Dios lo inspiró a escribir para que nosotros viviéramos, ¿ya? Entonces, vamos a ver la porción que está allí de capítulo 4, versículos 14 al 23. Y vamos a ver algunas prácticas en cuanto a la mayordomía cristiana, ¿ya? Entender que lo que somos y todo lo que nosotros tenemos no es de nosotros, sino que proviene por gracia y misericordia de un Dios que es todopoderoso y que es rico y que es abundante, ¿verdad? Por lo cual nosotros nos debemos ahora a Él y a nuestros hermanos. Entonces, la semana pasada ese secreto que Pablo nos revelaba estaba fundado ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿cierto? Su contentamiento, su gozo, el avance del Evangelio, todo lo que estaba pasando en la vida de Pablo, porque sabemos que Pablo no estaba en un hotel 5 estrellas pasando unas maravillosas vacaciones, ¿cierto? Estaba en la cárcel, que a pesar de que era una casa en la cual Pablo podía estar como en un arresto domiciliario, tenía un grillete y tenía a un guardia del rey, ¿verdad?, allí a su lado todo el día, todo el día. Pero Pablo se gozaba en esto, decía que gracias a esto el Evangelio había cobrado fuerza, hermanos habían cobrado ánimo, el Evangelio había llegado allí a la casa de César, incluso nos va a decir un poco, nos decía allí en su carta, ¿verdad? Por lo tanto, cualquier circunstancia era ajena a su gozo estaba cimentado en Cristo Jesús. Entonces, veíamos la semana pasada que él estaba contento teniendo mucho, teniendo poco, porque lo único que le importaba era la obra y el servicio a Dios, ¿verdad? Y vayamos allí a capítulo 4, versículo 10, a recordar un poco para poder entrar a lo que va a ser el capítulo 14, donde él dice, sin embargo, ¿por qué? Porque Pablo ya le había dado gracias a los filipenses, ¿verdad?, que se había gozado en gran manera de que nuevamente participaran con él en qué, en sus tribulaciones, en sus necesidades, ¿verdad?, en el cuidado de él. Pero él les va a decir, no lo digo porque yo haya tenido escasez o porque me esté lamentando acá. No, 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 no lo digo por eso, porque he aprendido, dijo él, ¿verdad?, a contentarme y a vivir sea cual sea mi situación. Difícil para nosotros poder decir eso así, no solamente de la boca para afuera, sino que nuestras entrañas realmente lo crean y lo sientan verdadero, ¿cierto? Porque cuando todo está bien a nuestro alrededor, nosotros estamos sonrientes, felices, todo bien. Pero si algo de eso se aparta, caemos inmediatamente en desesperación, en agonía, en sufrimiento. Y yo no le estoy diciendo a ustedes esto, lo digo para todos. Todos fallamos en ese sentido y tenemos que recurrir a Dios día tras día, pedirle fe y fe y fe y fe. Pero Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo yo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Y concluye diciendo que todo eso lo que lo ha llevado el Evangelio, las penurias que está pasando, la tribulación por el Evangelio, lo lleva a decir que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. En Cristo está su fortaleza. Ahora, la arranca acá versículo 14 y dice, sin embargo, no es que yo no aprecie lo que ustedes están haciendo por mí. Él dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en qué, en mi tribulación.
Posiblemente, hermanos, si Pablo hubiese terminado la carta allí en versículo 13, hubiese habido alguna confusión. Pablo nos está agradeciendo, pero después nos dice, yo sé vivir sin lo que ustedes me están enviando. ¿Qué onda? Pablo no está agradeciendo de todo corazón lo que estamos haciendo por él. Posiblemente Pablo hubiese sido malinterpretado en su reacción a esa ofrenda que los hermanos en la iglesia de Filipos le habían enviado. Como les decía, ya él había manifestado su gozo en que ellos volvieran a revivir, porque no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Se estima que aproximadamente por 10 años la iglesia de Filipos no estuvo en contacto, digamos, directo con Pablo, no sabían de la vida de Pablo, no sabían que había sido de Pablo. Pero ahora ellos vuelven a revivir ese cuidado de él. Y él es muy cuidadoso en enfatizar que no se alegra como quien poniendo su esperanza o su contentamiento o el fundamento de su confianza en ese dinero que ellos le están enviando. Él les dice, no por eso, no es porque ustedes me hayan enviado el dinero, pues yo sé andar ahora confiando en el Señor y todo lo tengo de Él, sino que les explicó una y otra vez, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, en todo he sido enseñado. ¿Por qué? Porque la fuente del gozo inagotable era Cristo Jesús, ¿cierto? Y por eso todo lo concerniente a lo que tenía que pasar por la obra de Cristo iba a resumir allí e iba a decir, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo Jesús, en dependencia absoluta, en una relación estrecha que viene dada, ¿por qué? Por el poder del Evangelio. Y si usted ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador, usted está en Jesucristo. Por lo tanto, hay una unión estrecha, firme, inagotable, irrompible, por más que usted la quiera romper. No fue usted el que pagó, fue Él. Así que ahora Él les dice, a pesar, nuevamente, sin embargo, a pesar de que sé lidiar con cada situación, a diferencia de aquellos que él expresa allí en el capítulo 3, versículo 19, que son un mal ejemplo para la comunidad allí en Filipo, que solo piensan, dice el versículo, en lo terrenal. A diferencia de ellos, yo sé lidiar con cada situación. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo hace referencia a que a pesar de que él está bien, lo que ellos hicieron está muy bien también. Está bien que hayan participado con él en su tribulación. Y es lo que deben hacer y lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Aquí viene de una vez la parte práctica, que es preocuparnos los unos por los otros. Preocuparnos los unos por los otros, sobre todo en momentos de necesidad, en momentos de tribulación de mi hermano o de mi prójimo. Ese es el sentir, preocuparnos, estar solícitos, decir, él dijo, no, les ha faltado la oportunidad. Nosotros tenemos que estar en el Espíritu, en Cristo Jesús, buscando la oportunidad de derramarme a mi hermano, de derramarme cuando yo vea una necesidad, estar solícito en ir y poder ayudar. ¿Por qué? Porque quienes viven para sí mismos, quienes están allí enraizados en el yo, en yo lo merezco, en esto es mío, en yo primero, lo demás después, ¿saben qué, hermano? Nunca, nunca, así sean creyentes, porque hay muchos creyentes que viven de esta manera, no van a encontrar el contentamiento. Porque el gozo y el contentamiento de estar en Cristo Jesús proviene de poder servirle a los demás, de poder servir a mi hermano. En eso hay un gozo, hay una satisfacción de que Dios nos use a cada uno de nosotros, que somos inservibles, para poder bendecir la vida de otra persona, en este caso de nuestro mismo cuerpo, de los miembros de nuestro mismo cuerpo. ¿Y por qué la persona que vive para sí mismo nunca estará contenta? Porque para ellos el contentamiento solo viene de las circunstancias. Pero ¿sabe qué? Las circunstancias nunca van a ser como usted y yo las deseamos. Nunca. Siempre queremos más, ¿cierto? Siempre queremos estar mejor porque nos enraizamos acá en este mundo, siendo que no somos de este mundo.
Entonces, esas circunstancias nunca van a estar perfectas, por lo tanto, nunca va a haber un contentamiento en eso. Nunca va a haber un contentamiento en eso, eso no ocurrirá. Solo quienes son generosos y anteponen generosidad y anteponiendo mi necesidad o anteponiendo mi propio deseo, sino que el bienestar de los demás, allí puedo hallar contentamiento. Fíjense que le dice, hicisteis bien. Y si eso lo traducimos literal es hicieron algo hermoso, algo noble. Hicieron algo hermoso, filipenses, al preocuparse por mí, al participar. Participar es una palabra que todos ustedes conocen mucho y han escuchado. Koinonía, comunión. Hicieron bien en tener esa comunión conmigo, en participar conmigo, en hacerse parte de esta tribulación, en acompañarme. Y esta frase arraiga un sentido de solidaridad profunda por la común unión en ¿quién? En Cristo Jesús. Cada uno de nosotros vivimos en nuestra casa aparte, ¿cierto? O sea, digo, como familia, como grupo, cada quien se va de acá y va a su casa. Pero en Cristo Jesús estamos todos unidos, a pesar de que acá estamos separados, digamos, que vivimos en lugares diferentes, pero estamos unidos en uno solo, que es Cristo Jesús. Entonces, el adicional esta profunda solidaridad que ellos están mostrando, adicionalmente se expresa de forma tangible en qué cosa? En la ofrenda que ellos le enviaron a Pablo. Y esto se va a traducir en un incontable beneficio espiritual que lo vamos a leer un poco allí más adelante. Va a haber un incontable beneficio espiritual, por lo que él va a proseguir a recordarles su obra de amor constante para él. Esta no era la primera vez que los filipenses se preocupaban por Pablo. Se preocuparon por él desde el principio y dice versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino quienes, vosotros solos. Vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Si vamos al capítulo 1 del libro de Filipenses y lea versículo 5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, ¿desde cuándo? Desde el primer día y hasta ahora. Dice, desde el principio de la carta Pablo está mostrando siempre su agradecimiento a los hermanos en Filipo. Ellos siempre estuvieron involucrados en su ministerio. ¿Está usted involucrado en el ministerio de alguien? ¿Está usted involucrado en el ministerio de alguna persona que le enseña, que sirve en un ministerio, que lidera algún ministerio? Y no hablo de que le esté dando dinero, hablo de preocuparse por él, hablo de llamarle, hablo de preguntarle cómo está, de cómo está su vida espiritual, de qué oración puede usted tener por él. Eso es tiempo. ¿Y sabe qué es más importante que el dinero? El tiempo. ¿Cierto? Muchas veces pagamos porque dicen, no, yo no tengo tiempo, que lo haga otro, le pago. ¿Sí? Entonces, se fijan que el tiempo es más importante que el dinero. Pero bueno, ellos habían estado involucrados allí desde un principio con Pablo, lo habían sostenido. Ahora él se lo hace ver nuevamente en estos versículos y se los recuerda. Es enfático en decirles que ellos eran los únicos que habían estado participando con él desde un principio, una y otra vez para sus necesidades. En la mente del apóstol Pablo, hermanos, estaba el amor y ese cuidado tangible que los filipenses habían tenido por él. Y qué lindo poder decir eso de una congregación, de un cuerpo de Cristo. Qué lindo poder decir eso de los hermanos, que ustedes han estado una y otra vez solícitos en cuidar de mí. ¿Por qué? Porque Pablo era un obrero del Evangelio, Pablo era un obrero de Cristo. A eso él se dedicó después que nació de nuevo, después de ese encuentro que cambió por completo su vida. Él nos decía, yo lo dejé todo atrás y todo eso lo estimé por basura por ser hallado en él. ¿Sí? Por ser participante, dijo en capítulo 3, ¿de qué?
de su muerte, por ser participante de sus tribulaciones. Entonces, ellos habían tenido cuidado de él desde su llegada a Filipos. Recordamos allí en Hechos, cuando vimos Hechos capítulo 16, cómo fue que nació la iglesia allí en Filipos. Ellos habían tenido cuidado de él, lo acogieron en las casas de ellos. Y no solamente allí, sino que luego de haber salido de ellos, y él se los está acá recordando, su participación constante y exclusiva. A pesar de que Pablo para nadie quería ser gravoso. Pablo siempre trabajó y también cumplió con la obra del Señor. Pero él trabajaba para no generar rumores, para no manchar el nombre de Jesucristo. No le andaba pidiendo nada a nadie, sino que se entregó por completo a la obra de Cristo y Dios sustentó su vida. Entonces él no quería ser gravoso para nadie, pues trabajó para poder cubrir sus necesidades y, como les decía, no ser tildado de aprovechador o estafador o querer vivir de las personas. Aunque él en otras cartas va a decir que el obrero es digno de su salario, ¿cierto? El obrero es digno de su salario. Ahora, todos los comentarios y estudios apuntan a que Pablo acá está usando unos términos financieros, esto de en razón de dar y recibir, lleva cuenta como una cartola del banco donde me da qué saco, qué se mete en la cuenta, qué saco. Aquellos más antiguos usábamos una libreta que íbamos al banco, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Eso ya no se usa, creo yo, ¿no? Entonces él está usando acá unos términos que yo tengo anotado, tengo registro de todo lo que me dieron, de todo lo que recibí, de cómo lo he gastado, ¿ya? Llevo un registro de esto. Pablo evidentemente era un mayordomo fiel de sus recursos y llevaba cuenta de sus ingresos y de sus gastos. Él una y otra vez recibió ofrenda de esta humilde comunidad de creyentes. El historial de fidelidad para con él, hermanos, era impresionante. Y él lo deja claro. El historial de fidelidad de los creyentes en Filipenses para con Pablo era impresionante. Todo esto, y también aunado al arduo trabajo de Pablo, le permitió a él servir con liberalidad a la obra de Jesucristo. El Evangelio fue llevado de un lugar a otro gracias a la ofrenda que sustentaba la vida de nuestro hermano Pablo. Allí en Primera de Tesalónicas capítulo 2, versículo 9, si gusta vaya allí por favor. Primera de Tesalónica, capítulo 2, versículo 9, dice, porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día, dice, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Como les decía, había pasado un tiempo desde que ellos no habían tenido la oportunidad de poder cuidar de él, pero acá la vieron y ¿qué hicieron? De una la aprovecharon. No lo pensaron, no dijeron, vamos a hablar con los de Tesalónica o vamos a ver si el otro quiere también. No, 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 no. Vieron la oportunidad y ¿qué hicieron? Actuaron. ¿Guiados por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Reaccionaron inmediatamente y se dieron por completo a Pablo. Y aquí el punto. Muchas veces nosotros nos perdemos la oportunidad de poder ser un instrumento útil en las manos del Señor. Nos perdemos la oportunidad de abonar en esa cuenta celestial. Nos perdemos la oportunidad, nos hacemos la vista gorda. ¿Por qué? Porque no queremos muchas veces, porque no es que no es para mí, sino es para que yo le diga al otro hermano que no vino en esta mañana y no escuchó y mira lo que están diciendo. Pero si el Señor me muestra a mí una necesidad guiado en su Espíritu Santo, hermano, es para que usted, quien la vio, actúe. Quizás en otros momentos por andar pensando en las cosas de este mundo, por andar enraizados acá, solamente acá, en lo que tengo, en lo que no tengo, en lo que yo necesito, en lo que a mí me hace falta, o simplemente porque es que no sé a qué fui llamado en esta iglesia local. No lo sé.
No sé para qué me quiere el Señor acá, pero sepa, hermano, que cada uno de ustedes que ha decidido estar acá en este lugar, que ha decidido estar constantemente acá, fue llamado a esta iglesia local. Y no fue llamado a esta iglesia local a venir y darle forma a un puesto de esos, a una silla de esas. Fue llamado a esta iglesia local como parte de un cuerpo, cada uno de ustedes como un miembro útil en las manos del Señor, no en su fortaleza, no en su capacidad, sino en la fuerza, en la capacidad de Cristo Jesús. A cada uno de nosotros se nos dio dones, se nos dio talentos, se nos capacitó. ¿Para qué? Para que podamos todos juntos, en un solo cuerpo, miembros todos de ese cuerpo, podamos servirnos los unos a los otros. Amén. Parece que no. Este, este servicio, hermano, no debe ser tan complejo. Esto nace, ¿por qué? Porque el Señor tuvo gracia de nosotros y se dio completamente por nosotros y murió en una cruz por nosotros. Esto es una necesidad que ahora usted y yo tenemos. Sé que no puedo pagar mi salvación, pero yo creo que me extiendo a eso. ¿Cómo hago, Señor, para pagarte? Sé que no lo voy a lograr. Sé que tú todo lo pagaste, pero yo ahora quiero hacerlo. Y quiero responder en amor a ti. ¿Qué busco? ¿Qué hago? ¿A quién veo? ¿A quién ayudo? ¿A quién me doy, Señor? No traigo el pensamiento acá, Señor, aquí estoy. ¿Quién me va a servir? ¿Quién se va a apiadar de mí? ¿Quién? Porque aquí nadie hace nada. No, no. Pablo estaba contento. Ellos tenían 10 años sin ayudar y él no le está diciendo, ¿ustedes dónde estaban todos estos 10 años? No. Me gozo porque apenas tuvieron la oportunidad, me volvieron a revivir el cuidado de mí. Es lo que él está diciendo. Si el Señor te muestra una necesidad, hermano, adivine a quién quiere usar. Tarea para el hogar. A ti, no a otro. A ti te quiere usar, no a otro, no al hermano que está al lado. Tú eres la herramienta. Puedes ayudar en oración y en práctica si está en tus manos. Puedes invertir tiempo orando, preocupándote por esa persona o dar lo que esté en tus manos dar. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puedo decir yo eso, que mora el amor de Dios en mí, si le digo, no, hermano, tranquilo, Dios te proveerá? Y tengo cómo yo poder ayudarlo. Hijitos míos, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho, de hecho, perdón, y en verdad. De hecho y en verdad. ¿Cómo puedo yo saber, por otro lado, a qué fui llamado, hermanos? Sirviendo ante las necesidades. Y como les decía, no me refiero solamente a una forma monetaria. Vamos a poder practicar de manera continua lo que nos llevará a ver de manera obvia para qué nos está usando el Señor, en qué nos capacitó. Dios nos usa de manera particular y nos ha dotado a cada uno de nosotros de forma particular y especial para X o Y servicio. En otras palabras, empiezo a usar los dones que Dios me dio. Empiezo a escarbar, a ver dónde es que soy productivo, no por mí, sino porque yo veo de una forma sobrenatural, confirmado por mis hermanos, confirmado por el Espíritu, de que en eso es lo que yo debo hacer. Estamos en medio de una comunidad con personas reales, hermanos, con necesidades reales. En medio de las cuales nosotros podemos ejercer el amor. Podemos ejercer el amor de manera práctica. Podemos ejercer de manera práctica nuestros talentos.
Esta iglesia allí en Filipos se está derramando desinteresadamente por Pablo. Están derramando todo lo que tienen y no tienen a Pablo. El Espíritu los está conduciendo a eso. ¿Y quién más se derramó de esa misma manera por nosotros? Vaya allí a capítulo 3, capítulo 2, versículos 3 en adelante y leamos esto. Mire lo que dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien que dice con humildad, estimando ¿qué? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Está leyendo? ¿Sí? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues Filipenses, haya pues Filadelfia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermano, esta es la manera en que nosotros debemos derramarnos de igual forma para con nuestros hermanos. Y todo lo que estemos haciendo, va a enseñar en Colosenses, un spoiler, lo debemos hacer ¿de qué forma? Como para el Señor, de corazón como para el Señor. Recuerde que no importa la cantidad, ni lo magnífico, lo perfecto. Recordamos allí a la viuda llevando su ofrenda al altar. No importa la cantidad ni lo magnífico, perfecto de su trabajo, hermano, sino la actitud con la que usted lo realiza. Ese es el punto, es su corazón, es la actitud correcta con la que usted lo realiza. Es esa actitud que debe haber en nuestro corazón y no nos justifiquemos diciendo es que el Señor conoce mi corazón, si yo tuviera más, ayudara más, o el Señor conoce mi corazón, es que si yo pudiera, bueno, haría esto o haría esto otro. Tenga temor, ¿sabe por qué? Porque el Señor ciertamente conoce nuestros corazones. Esto no puede ser un palabrerío más. Debemos tener temor, reverencia, respeto, porque el Señor ciertamente conoce nuestros corazones. Él nos conoce. Entonces vemos acá esta entrega que dieron los filipenses a Pablo como la respuesta práctica a lo que vimos en capítulo 2 y capítulo 3. Ahora, Pablo nuevamente Pablo les va a aclarar que no es que lo que él está buscando con esto, con aclararles esto, no es que le den más y más y más, sino todo lo contrario. Él no lo está haciendo por un interés propio, al contrario, lo está haciendo por un interés para ellos, por una preocupación para ellos, porque mire lo que dice versículo 17, dice, no es que busque dádivas, no es que busque regalos, no es que busque donativos, que significa la palabra dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Tal como lo había hecho allí en versículo 11, ahora él vuelve a aclararles su intención de animarlos, estimulándolos ¿a qué? A la mayordomía filipense. No es buscar más donativos. No, no les estoy diciendo eso. No es buscar que ustedes me den más a mí. Por el contrario, Pablo ya había agradecido de todo corazón. A mí personalmente no me cabe la menor duda de eso porque es lo que vemos acá. Vemos el corazón de Pablo derramado a sus hermanos en Filipos, escribiéndole desde el corazón, desde capítulo 1, versículo 3. Allí él dice, doy gracias a vosotros, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre con gozo. Me es justo sentir esto de todos vosotros. Me gozo de estarles escribiendo, los recuerdo con un amor entrañable. No es que yo esté buscando de ustedes más donativo.
Ya les he agradecido de todo corazón la provisión que ustedes han hecho para mí. ¿Y por qué él no busca más donativos? Porque él entendió y él sabe qué cosa, que él estaba guardado, que su dependencia dependía total y absolutamente de Cristo Jesús. Esto va más allá de un tema material en este caso. Él ya les había dicho, está bien que hayan participado conmigo en la tribulación de esta manera, pero ahora les va a decir, ahora son ustedes los que van a cosechar fruto, ejerciendo esta generosidad, es el fruto espiritual lo que ustedes van a cosechar. Y escuche quién lleva la cuenta. ¿Quién lleva esa cuenta en el cielo? No es un papel que se borre, hermanos. No es alguien olvidadizo. No es alguien que va a hundir allí clear y se borró toda la cuestión que tenía aquí abonado Violeta. Es Dios mismo quien lleva nuestra cuenta. Cada una de nuestras cuentas. No está hablando acá de la cuenta RUT del Banco Estado, la cuenta de plazo fijo. No, 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 no. Eso perece. Está hablando de una cuenta espiritual eterna. Vaya a Mateo 6, capítulo 19. Ustedes van a cosechar una recompensa, fruto que abunde en sus cuentas. Y no es la cuenta de esta tierra, sino que dice allí, Mateo 6, 19, no os hagáis tesoro, ¿dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino aseos, tesoros, ¿en dónde? En el cielo. ¿Qué pasa en el cielo? Donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no hurtan, no minan ni hurtan. Porque donde, hermanos, escuche bien, donde está vuestro tesoro, allí también está su corazón. Allí también está su corazón. Con suerte nosotros si abrimos, como les decía, una cuenta de esta a plazo fijo, con suerte logramos conseguir unos intereses allí después de no sé cuánto tiempo que pasa la plata ahí presa. Pero no así sucede en nuestra cuenta celestial. Y es allí a donde Pablo está apuntando. Él quiere que el fruto espiritual abunde en esa cuenta allá arriba, donde nada la puede tocar, donde nadie la puede hurtar, donde nadie la puede robar, donde no hay insecto que la pueda dañar, porque la cuenta misma la lleva Dios, Padre Todopoderoso. Lamentablemente, cuando nuestras cuentas terrenales están llenas, nosotros ponemos la confianza allí, ¿cierto? ¿O soy yo solo? Sí, es así. Si ahí hay unos cuantos ceros, estamos tranquilos. Pero si esa cuenta queda en un dígito o negativo a la izquierda, corremos, nos desesperamos. ¿Cierto? Nos desesperamos. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pablo, más allá del dinero recibido y el beneficio propio que esto le podía traer, solo está apuntando a ese beneficio espiritual de los filipenses. ¿Por qué? Esto viene como consecuencia de ellos haberse dado por otros, haberse dado por el mismo Pablo. Pablo va a continuar allí diciéndoles, si bien yo no busco más donativos de ustedes, si bien lo que busco es su fruto espiritual, todo lo he recibido, dice, todo, completamente, todo lo he recibido de este fiel sirviente. ¿Quién? Epafrodito, ¿cierto? Todo lo he recibido, ahora él les dice, y tengo
abundancia. Estoy lleno, habiendo qué cosa recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto. Filipenses, esto es agradable a Dios. Pablo ahora hace un resumen con 3 declaraciones de gratitud. Tengo abundancia, estoy lleno y recibí todo lo que enviaste. En sentido comercial está diciendo allí todo está saldado. Por otro lado estoy rebosando, tengo en exceso con respecto a lo que ustedes me enviaron. Y esto se complementa con la frase anterior, no es que busque más dádivas, ya, suficiente, no busco más donativo de su parte. Pablo conoce de primera mano el sacrificio que tenían que hacer los hermanos en Filipo para poder sustentar y para poder realizar una obra de amor en sentido monetario con él. Él entendía y sabía por lo que ellos estaban pasando. Por lo que ahora él les va a decir, hey, ya, no se preocupen más por mí. No es que busque más donativos de ustedes, estoy lleno, estoy pleno, tengo abundancia. No se preocupen. Los filipenses habían puesto a Pablo en primer lugar, ¿cierto? Por un lado. Y por el otro lado, ahora Pablo, en total necesidad, porque Pablo ahora no podía trabajar. Pablo estaba preso. No era que él podía trabajar. Él estaba preso. También tenía necesidad. Pero ahora él antepone la necesidad de ellos y les dice, paren ya, no necesito más, estoy lleno, estoy saciado. Y deja de preocuparse por él y pone la preocupación de los filipenses por delante. Tal como Cristo, hermanos, tomó nuestra necesidad de ¿qué? De perdón, ¿cierto? Tal como Él tomó nuestra necesidad, ahora ellos están haciendo lo mismo por Pablo y Pablo está haciendo lo mismo por ellos. Cristo tomó nuestra necesidad, descendió del cielo, se vació completamente, vivió entre nosotros y ofreció su vida como sacrificio perfecto y expiatorio por nuestros pecados. Y ese es el más grande y mayor ejemplo. Y los ejemplos son para seguirlos. Los ejemplos son para seguirlos. Ahora, Pablo pasa a describir allí la ofrenda de los filipenses con unas palabras que eran conocidas para la comunidad judía. ¿Por qué? Porque está diciendo olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, y esto nos remonta al Antiguo Testamento, al servicio sacrificial, al sistema sacrificial que era llevado a cabo por los sacerdotes, donde tenía que morir ¿qué? Un animal, ¿cierto? Ser presentado allí puro, sin mancha, que fuese olor fragante, que fuese un sacrificio aceptado por Dios para cubrir el pecado de Israel. Entonces, estas eran las ofrendas ofrecidas a Dios para cubrir ese pecado de Israel. Él les dice, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, pero que ya nada tiene que ver con este sistema sacrificial de animales. Ya nada tiene que ver con eso. Recordamos cómo Dios también le había dicho al pueblo, ya yo no quiero más eso, me molesta. Ya no quiero más eso, quiero otra cosa de ustedes, quiero una adoración en verdad. No quiero sacrificio de ustedes, quiero su corazón. Ya no tiene nada que ver con el derramamiento de sangre, la sangre ya fue derramada y el sacrificio fue aceptado y fue perfecto. Ya no quiero más eso. Pero ahora quiero es que se derramen con una actitud correcta desde su corazón. Y esta ofrenda que los filipenses están haciendo es olor fragante, sacrificio acepto, es agradable a Dios por una sola cosa. Porque está hecha en Cristo Jesús. Solo podemos adorar a Dios verdaderamente en Cristo Jesús. Solo lo podemos hacer en Cristo Jesús. En Hebreos 13, capítulo 13, versículo 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque ¿qué cosa? De tales sacrificios se agrada Dios. Ya Dios no se agrada de animales muertos. Se agrada de que nosotros ahora nos demos enteramente para Él. Y en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué cosa? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo. Solo Él basta. Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria. Eso cantábamos, ¿verdad? A Él sea la gloria y la honra. Y esto, hermanos, es lo que debería esperarse de cada uno de nosotros, miembros todos de un mismo cuerpo, de la cual la cabeza es Cristo. Sin Él no hay nada hacia abajo. Esto es lo que se espera de cada uno de nosotros, que vivamos de manera práctica. Que vivamos de manera práctica todo lo que hemos aprendido en esta carta, que nos sirvamos los unos a los otros, que nos demos los unos a los otros, que nos preocupemos los unos por los otros, que nos ocupemos de las necesidades los unos por los otros. ¿Por qué? Por amor a Él. Por amor a Él. Porque cuando yo hago algo para mi hermano, tengo que entender y saber para quién lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo para Sofía, lo estoy haciendo de corazón como para el Señor. Esta es la manera en que Pablo espera que ahora ellos vivan. Es la forma en que Pablo espera que ellos vivan. Allí, en Romanos 12:1, nosotros podemos presentar, dice, nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora nuestros sacrificios deben ser aceptables desde nuestro corazón al Señor. Tal como lo dice allí Pablo en Romanos 12:1, dice, Pablo ordena a los creyentes que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio que vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que nosotros ahora nos entreguemos y nos presentemos ante Dios como un sacrificio vivo, cada uno de nosotros. Entonces, hermano, en esta mañana nosotros aprendamos este modelo de mayordomía y apliquémoslo. Este modelo de mayordomía, uno, brota de un profundo sentido de comunión en Cristo. Un profundo sentido de comunión en Cristo. ¿Y se manifiesta cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde que yo soy maduro y sé toda la Biblia? No, hermanos. Se manifiesta desde el primer momento que usted recibe a Cristo. Debe haber un cambio inmediato, porque ahora el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Esto debe ser inmediato. Esto se manifiesta desde el comienzo mismo de la vida cristiana y lo vamos ejercitando con una actitud de ofrenda. ¿A quién? A Dios. Lo vamos ejercitando con una actitud de ofrenda a Dios mismo. Y esto no se va a ver como una simple caridad humana. No, porque no es en su fuerza, es en las de Él. No debe verse como una simple ONG que ayuda caritativamente. No, no somos eso. No somos eso. Amamos porque Él nos amó primero. Y amamos porque Él se entregó por completo a nosotros. Ahora es lo mismo que nosotros debemos hacer. Ofrecernos en sacrificio vivo a Dios. Ahora, Él les asegura que no solo su cuenta en el cielo se está llenando, sino que en plena seguridad y habiendo vivido Él de esta manera, confiando y sabiendo y entendiendo que Dios es quien sustentaba su vida, inspirado allí por el Espíritu Santo, ahora Él les va a decir, mi Dios
pues suplirá todo lo que os falta conforme a qué, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si usted lee, esta sí es una tarea para el hogar, Pablo. Si usted lee Segunda de Corintios capítulo 8 versículos 1 y 3, allí usted va a ver cuán gran sacrificio estaban haciendo los filipenses para poder ofrendar una y otra vez. Cuán gran sacrificios hacían ellos. Así que lea Segunda de Corintios capítulo 8 versículos 1 a 3. Ellos habían sacrificado al dar parte de sus posesiones terrenales para apoyar a Pablo, que era un siervo de Dios. Ellos descubrieron, hermanos, que no había suficiente para Dios. Se desarraigaron de sus cosas y entendieron que no había suficiente para dar a Dios, que nunca iba a ser suficiente, porque es incontable, es incalculable el sacrificio que Jesucristo hizo por usted y por mí. No tiene costo. No tiene costo, no podemos medir cuál fue el alcance de eso. Sabemos que nos dio vida eterna, que nos dio perdón de pecados. Pero es incalculable el valor de ese sacrificio. Entonces ellos se habían dado de la misma manera para Pablo. Ellos habían sido ejemplo, habían sido generosos en varias oportunidades a pesar de su extrema pobreza. Se habían dado a los pobres de Judea, ellos habían insistido, Pablo, queremos participar en esta ofrenda. No teniendo, pero querían hacerlo. La ofrenda que Pablo iba a llevar allí a Judea cuando fue detenido. Ellos fueron más allá de sus fuerzas. Y en esta oportunidad posiblemente le habían dado a Pablo más allá también de su fuerza, de sus necesidades. Y capaz en eso también hayan quedado en necesidades propias. Ahora Pablo los anima y les dice, pueden tener confianza en el futuro. ¿En el futuro de qué? De que así como ustedes satisficieron mi necesidad, así como ustedes lo hicieron, ahora ¿qué cosa va a pasar? Como ustedes satisficieron mi necesidad, Dios en sus infinitas riquezas y gracia también suplirá sus necesidades. Pablo ha probado una y otra vez la fidelidad de Dios. Él en su propia experiencia ha probado la fidelidad y la riqueza de Dios. Es por ello que con convicción les puede escribir con ese posesivo, mi Dios, sé que suplirá también sus necesidades. Pero esto no es un quino, hermanos. Esto no es una lotería, esto no es un centro de apuestas, esto no es eso. Hemos estudiado todo el contexto, ¿cierto? Esto no se trata de que yo voy a agarrar una caja y vengan y traigan todos acá y serán llenos. No. Ellos respondieron ante una necesidad. Y en medio de esa necesidad que ellos vieron, actuaron. Se derramaron, se dieron por completo. Mostraron su corazón obediente a Dios. Fueron sinceros. Por lo tanto, mi Dios, dice Pablo, en esa intimidad especial, en este posesivo de que hay fe, hay confianza, conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús, Él ¿qué dice? Los suplirá en todo lo que a ustedes les falte. En todo lo que a ustedes les falte. ¿Conforme a qué? A las riquezas de Dios. Él va a suplirles el alcance en estos versículos, todo lo que a ustedes les falte. Comida, bebida, sustento, abrigo, techo. Hemos pasado por necesidades, pero no creo que a nadie aquí le haya hecho falta algo, porque Dios tiene cuidado de vosotros. ¿Y el estándar cuál es? ¿O conforme a qué? Conforme a sus riquezas en gloria, siempre en Cristo Jesús, en los recursos infinitos de Dios, en su gracia, en su bondad inmensurable, con la que trata a los suyos, con la que nos dice no se afanen,
Yo me preocupo por los lirios, me preocupo por las aves. ¿Cuánto no más me voy a preocupar por ustedes? Confíen, confíen. La provisión para los filipenses sería en proporción a la inmensidad de las riquezas eternas de Dios. Es decir, hermanos, o correspondiente a qué cosa, a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pablo describe a Jesús como aquel que todo lo llena en todo. Aquel que todo lo llena en todo. Ese, de acuerdo a esa riqueza en gloria en Cristo Jesús, es que va a suplir en su vida. Pablo dice, ustedes me han tratado abundantemente a mí, pues eso mismo y más es lo que hará mi Dios, nuestro Dios, con ustedes. Es lo mismo que hará nuestro Dios, ese mi Dios, dice, yo estoy seguro de Él. Y que también es nuestro Dios, lo va a hacer de la misma forma con ustedes. Recordemos, hermanos, cada texto en su contexto. De acuerdo a qué Él está haciendo esta promesa, de acuerdo a que ellos habían derramado su corazón en una ofrenda ante una necesidad real. Por eso les insistía, esto no es un quino. Y lamentablemente junto con todo lo puedo en Cristo, son versículos muy, muy mal usados, sacados, extraídos de allí, puestos donde se quiere para el beneficio propio. Y no es así. No es así. Por eso cuando yo hago algo, cuando yo doy algo, debo, hermanos, tener cuidado en mi mente y en mi corazón. ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué intención lo estoy haciendo? Estoy diciendo, Señor, aquí tienes 2,000. Espero 4,000, por lo menos. No, no es así. No es así. Tiene que haber un desinterés, tiene que haber una confianza en que no importa, Señor, aquí está. Es para ti. Sí, tú me dices que vas a suplir. Yo confío, pero no estoy, ya, pero no me ha llegado. No. Pero es que yo esperaba más. No, porque no es correcto. No está bien hacerlo de esa forma. Ese no va a ser un sacrificio agradable. Ese no va a ser un sacrificio acepto. Ese no va a ser un sacrificio con olor fragante. No va a ser eso para Dios. No va a ser eso para Dios. Mi Dios, nuestro Dios, lo hará por ustedes. Venimos viendo una ofrenda sacrificial, no un egoísmo yoísta, personal, unilateral. Y esta verdad llena de fe, hermanos, de dependencia, va a llevar a Pablo a hacer una doxología. ¿Y qué es esta palabra? La palabra doxología proviene de dos palabras griegas, doxa, que significa gloria, y logos, que significa palabra. El logos, la palabra. Así que una doxología es una palabra acerca de la gloria, una explosión de alabanza, una explosión de adoración que da honra y gloria a Dios. Y es así como él va a terminar allí en versículo 20. En base a todo esto, en base a esta verdad bíblica que yo les estoy dando, en base a que es inspiración del Espíritu Santo, en base a que es verdad que él va a suplir todo conforme a las riquezas de Jesucristo, él ahora dice, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Porque todo esto que ustedes han hecho, amados filipenses, es gloria a Dios. Es porque ustedes están en Cristo Jesús. Es porque es un fruto del Espíritu de Dios en ustedes. Así que a Él sea la gloria. Pablo estalla en adoración. Estalla en adoración. Porque es por Dios quienes ellos están actuando, por lo cual ellos están actuando de esta manera.
hay una explosión de alabanza que honra a Dios. En las Escrituras, las doxologías son respuestas apropiadas ante una verdad doctrinal. En este caso, la verdad doctrinal, ¿cuál era? El cuidado de Dios por nosotros, por ellos. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta acción de los filipenses había llevado a Pablo a darle toda la gloria y la honra a Dios, a darle gracias a aquel que sostiene a su pueblo con su cuidado constante. Todo es por Él y es para Él. Por Él, hermano, estamos usted y yo acá. Por Él nos seguimos viviendo nuestra vida a nuestra manera, tal como lo hacíamos anteriormente. Por Él no estamos muertos en delitos y pecados. Amén. A Él sea la gloria. Por Él estamos hoy vivos y podemos y tenemos la oportunidad y el deber de entregarnos a Él en sacrificio vivo. Por Él, hermanos, por Él, un día vamos a estar viviendo en la eternidad, en su presencia. Gloria y honra a Dios nuestro Padre, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviese vida eterna. Gloria a Dios nuestro Padre, porque sostiene nuestras vidas todos los días, porque tenemos una esperanza que es viva, que es real, que es verdad. ¿Por qué? Porque Él no está muerto, porque Él resucitó. Gloria a Dios nuestro Padre, porque levantó a Jesucristo de los muertos. Gloria a Dios nuestro Padre, ¿por qué? Porque lo que sea que estemos viviendo en esta tierra no va a ser eterno. Es momentáneo, busca su crecimiento en fe. Gloria a Dios el Padre, porque un día vamos a estar disfrutando con Él. Y allí es donde debe estar puesta nuestra mirada. Allí, para que podamos encontrar ese secreto que Pablo encontró, su contentamiento, su gozo en medio de la adversidad. ¿Por qué? Por estar hallado en Cristo Jesús. Por Él tenemos fe, por Él subsistimos. A Él, hermano, sea la gloria. Él es el único, digno de toda gloria y alabanza. Pablo se derrama acá en adoración por la verdad de Dios, con quien tiene ahora una relación, al igual que sus hermanos allí en Filipos, nuestro Dios, al Dios y Padre nuestro. Ya no es solamente el Dios de Jesucristo, ¿se acuerdan cuando él dijo? Sino que ahora es vuestro Padre también. Y finalmente Pablo va a terminar la carta como la mayoría de sus cartas y tal como la comenzó allí al principio, saludándoles. Ahora él va a terminar la carta diciéndoles: saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo, os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Pablo hace un énfasis importante aquí en una palabra, esta palabra santos. Él va ahora a despedirse, pasa a despedirse de los filipenses y usa reiteradamente esta palabra santo, que ha sido tan mal utilizada, que entendemos y algunos sabemos que es alguien allí que está canonizado por no sé quién, según no sé qué, ¿cómo se llama? Parámetros. Alguien perfecto, alguien que hay que idolatrar, que hay que hablar con él para que él hable con Dios. Pero no es eso lo que Pablo está diciendo acá. El ser santo es ser apartado. ¿Y quién nos apartó? Dios, por medio de su sangre y su sacrificio en la cruz. Él nos apartó para Él, para sus propósitos, para que ahora nosotros vivamos en sus propósitos. ¿Ustedes son santos porque son perfectos? No, no. ¿Por qué? Porque son apartados. Ahora son apartados para Dios, apartados del pecado para Dios. Él quiere que su saludo sea recibido ahora por todos. Luego la carta también iba a ser leída en otras congregaciones. Y sabemos
que además acá dice, los hermanos que están conmigo saludan. Pablo había por su cárcel, por su encarcelamiento, muchos hermanos, dice la palabra, habían cobrado ánimo y habían compartido el evangelio, ¿cierto? Muchas personas habían llegado a los pies de Cristo. Estos hermanos que están conmigo os saludan, no solamente Epafrodito y Timoteo, quienes estaban allí al lado. Pablo recibía constantemente un flujo de personas que estaban pendientes de él. Todos ellos los saludan, dice, todos los santos os saludan. Y ahora hace acá algo particular, dice, y especialmente los de la casa de César. Recordamos por allá al inicio cuando dijimos que Filipos era una colonia romana, ¿cierto? Era una colonia romana, por lo tanto ellos iban a estar identificados con ese saludo de los de la casa de César, ¿cierto? Ellos estaban sabiendo que Pablo tenía tribulaciones, que Pablo estaba preso y todo lo demás. Ellos mismos estaban tristes, estaban siendo desplazados. Había un ambiente hostil, no era lo más cool ser cristiano, no, todo lo contrario. Entonces ellos estaban anteponiendo, soy cristiano, soy romano, ¿qué hago? ¿Qué es mejor? Ahora Pablo les dice, especialmente los de la casa de César les saludan. ¡Hey, filipenses, cobren ánimo! ¿Por qué? Porque aquí en Roma ahora tenemos hermanos dentro de la casa de César. Hay acá personas que ahora son nuestros hermanos que también están en Cristo Jesús, que ha creído en el Evangelio, gócense en ello. ¿Qué pasa en su corazón cuando una persona acepta al Señor? ¿Nada? No, hay gozo, hermano. Hay gozo. Hay gozo. Él está diciendo, ahora hay romanos como ustedes que también creen en el Señor. Hay gente de la Guardia Pretoriana, hay gente del servicio que está conmigo, que está cerca a mí, que ha escuchado el Evangelio y ha respondido al Evangelio. Que se han salvado, hermanos. Ellos los saludan a ustedes. ¿Y por qué dice especialmente? Porque ellos sabían de quién estaba hablando. Quizás muchos se conocían o entre ir a hacer un trámite, otra cosa, qué sé yo. Pero sabían ciertamente que los de la casa de César, ¿quiénes eran? Que eran cercanos allí al rey. Ellos quieren que en medio de esa hostilidad, que habían personas que querían dividirlo, por un lado estaban los perros, por otro lado estaban aquellos individualistas que atentaban a esa comunión entre creyentes. Él quería animarlos ahora al decirles, todos los santos os saludan. Todos los hermanos que están acá os saludan, saluden a todos los santos, preocupación por cada uno. Salúdenlos a cada uno. Él sumó ese saludo allí de los de la casa de César, este personal, al servicio allí del emperador, para crear en ellos un ánimo. Había una estrecha relación con Roma. Entonces él ahora les dice, ellos les están saludando, cobren ánimo. Ellos se gozaban de ver ahora que en esta, digamos, hermeticidad romana pudiera ahora también estar Cristo Jesús en el corazón de estas personas. Ahora, hermanos, para finalizar, Pablo ya les había hablado acerca de muchas cosas, ¿verdad? Acerca de sus circunstancias personales. Les habló acerca de la importancia de andar de manera digna, como del Evangelio. Los llamó a una unidad basados en qué cosa? En la humillación y en la exaltación de Cristo Jesús. Les advirtió acerca de los falsos maestros, ¿verdad? Señaló dónde estaba su esperanza eterna de acuerdo a nuestra nueva ciudadanía. Le dijo, ya no son de acá, somos de allá arriba. Hay una esperanza eterna en los cielos donde está nuestra ciudadanía. Y cierra acá mostrándonos todo lo que todos nosotros necesitamos. Ser mayordomos fieles. Que todo aquello que se nos ha dado a administrar, porque las cosas que uno administra no son de uno, tiene que rendir cuentas, que ahora nosotros lo podamos poner en práctica, teniendo plena y absoluta confianza de que Dios es nuestro ayudador
y de que todo es en Cristo Jesús. Esta carta, si bien mayormente se conoce como la carta del gozo, es una carta totalmente cristológica. Cristo, Jesús, es nombrado más de 40 veces en esta carta por Pablo. Es el fundamento de todas las cosas. Es el fundamento de su fe, de mi fe. Es el fundamento de su gozo y mi gozo. Sé que a veces tambaleamos, nos movemos de allí y perdemos ese gozo. Pero él está diciendo, es en él. No hay otra cosa. Ese es el secreto. Pablo así. Sí, ese era el secreto, hermanos. No había otra cosa. Sean de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Dense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Intenten ir más allá, nos enseñaba nuestro hermano Rodrigo. ¿Cómo se llama? Intenten asir aquello. Agarrarlo. No se separen de Él. Que su gozo, su contentamiento tenga base en Él. No en otra cosa, no en la circunstancia. Yo me he regocijado y me sigo regocijando junto con ustedes. Sean ustedes de un mismo sentir. Filadelfia, ¿aprendimos algo de Filipenses, de esta carta hermosa? ¿Tenemos cosas que poner en práctica? No sigamos siendo los mismos, hermanos. El Señor ha hablado por medio de su palabra. Nos ha enseñado. Seamos y busquemos ser de un mismo sentir, no haciendo nada por contienda, por vanagloria, estimándonos los unos a los otros, buscando llegar a esa meta, a ese blanco perfecto, estirándonos hacia Él constantemente, constantemente. Obedezcamos, no solamente como en la presencia de alguien, porque es Él el que nos ve todo el tiempo. Gocémonos, por nada estemos afanosos, ¿cierto? Si no sean conocidas nuestras peticiones, que el Señor conozca de nuestra boca, que el Señor conozca de nuestra boca. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sea con todos vosotros. Amén. Esa gracia salvadora, esa gracia que nos levantó de entre los muertos, ese favor inmerecido, sea con todos vosotros. Amén. Oramos. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este maravilloso y rico estudio del libro de Filipenses. Gracias, Padre, porque en tu misericordia tú te vales usar lo vil de este mundo, Señor. No hay nada digno en nosotros. No hay nada digno en nosotros, Señor. Todo es gracias a ti. A ti únicamente y a ti sea la honra en este lugar. Jesucristo sea exaltado en nosotros y a través de nosotros con nuestras acciones. Gracias por habernos instado, por habernos enseñado a que tenemos que, Señor, mantener nuestra mirada en ti, que tú eres el fundamento de todas las cosas, que en ti estamos. Gracias por enseñarnos, Señor, a que tenemos que darnos por completo. Gracias por ser recordados día tras día a través del amor en tu palabra. Te pido por esta iglesia, Señor, te pido por esta iglesia local, este cuerpo de hermanos, de creyentes en Cristo Jesús, que tú les bendigas, Padre amado, que tú les animes a seguir en la carrera, puesto los ojos en ti, Señor, únicamente en ti, que si hay algún ápice, Señor, allí de yoísmo, de egoísmo, de querer plantar nuestros pies en esta tierra, de creer que las cosas son aquí, no hay nada más, no, Señor, borra eso de la mente de mis hermanos.
y ayúdales a tener plena confianza en ti, Señor. Ayúdanos a contentarnos en la abundancia y en la escasez. Ayúdanos a cultivar piedad, Señor. Ayúdanos a darnos por completo. Ayúdanos a servirnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo, que no teniendo necesidad de hacerlo, lo diste todo por nosotros. Y que haya pues ese mismo sentir en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Comenzamos con el estudio del libro de Colosenses, ¿ya? Por eso dije spoiler.